Herbert W. Armstrong presenta La Pura Verdad acerca de las noticias del mundo de hoy y las profecías del mundo de mañana. Pues bien, saludos amigos. Este es Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Saludos, amigos. Soy Herbert W. Armstrong con las buenas nuevas del mundo de mañana. Hay buenas noticias por delante, pero deben superar todas las malas noticias que recibimos hoy, antes de que podamos verlas. Sí, vienen tiempos mejores, pero no antes de que lleguen tiempos peores. Y una de las peores cosas que enfrentamos hoy, no solo todo este caos entre naciones, no solo todos nuestros problemas aquí en casa, todos ustedes, frenéticos, muchos de ustedes, por preocupaciones financieras, enfermedades en sus hogares, conflictos entre esposos, hogares destrozados, niños sin hogar y con razón tenemos tanta delincuencia juvenil. Pero una de las peores cosas ahora mismo es el clima, y les digo que debemos prestarle atención. Ya saben, el clima siempre ha sido un tema de conversación, si no tienen nada más de qué hablar, simplemente hablen del clima. Pero hoy realmente tenemos algo de qué hablar sobre el clima, porque el clima está cambiando en todo el mundo, está cambiando rápidamente. Vivimos en una época en la que incluso la naturaleza se estremece y se sacude con convulsiones porque algo aterrador se avecina. Está en la Biblia, Dios Todopoderoso lo predijo. Incluso la naturaleza sabe que algo se avecina. Oímos hablar de más y más terremotos constantemente, casi a diario hay un reporte de un terremoto en algún lugar, hemos tenido un par aquí mismo en California recientemente. Amigos, hay muchas profecías en la Biblia sobre este clima, sobre lo que viene y lo que se pronostica. Permítanme darles un pronóstico a largo plazo, un poco más adelantado que nuestra agencia meteorológica. Puedo darles un pronóstico a largo plazo y no sé nada del clima como tal, no soy meteorólogo, pero, amigos, podemos comprender las profecías de Dios. Y déjenme decirles que Dios es el mejor meteorólogo que existe porque controla el clima. Dios envía la lluvia tanto a justos como a injustos, o la detiene. Y hay mucho en estas profecías sobre el hecho de que Dios detendrá la lluvia y tendremos una sequía tan terrible que traerá una calamidad nacional en menos de 20 años. Y mientras tanto, el clima empeorará progresivamente. Hemos tenido sequías, inundaciones, huracanes, terremotos, de todo. El clima está patas arriba. Amigos míos, estas cosas no son enviadas con un propósito. Dios Todopoderoso en su alto cielo las controla y no están causando un peligro tan terrible ahora. ¿Saben por qué Dios las envía? No porque esté enojado con nosotros y quiera vernos sufrir. Dios es amor, y es amor hasta el punto de que sabe lo que nos estamos acarreando. Sabe que nos estamos llevando al clímax de la gran destrucción, donde, como nos dicen nuestros científicos, pronto aniquilaremos la vida humana de este planeta. Las armas están disponibles. Los medios de destrucción ya están disponibles para destruir todo el continente norteamericano. Ahora seguimos siendo tan insensibles, que está en sus periódicos, está en sus revistas de noticias, si leen revistas de noticias. Y por revistas de noticias me refiero a esas publicaciones, las tres más conocidas, supongo, y las más prominentes son, Time, Newsweek, y US News and World Report. Hay otras publicaciones que no tienen una circulación tan amplia, pero que aún así son grandes publicaciones de circulación nacional, que analizan noticias y te las dan todo el tiempo. ¿Las lees? Amigos míos, Jesucristo mismo dijo hace 1900 años que los únicos que serán considerados dignos de escapar de todas estas cosas que están por venir son aquellos que velan y oran siempre, Lucas 21, versículo 36, y lo más probable es que ustedes tampoco estén haciendo eso. Podrían saber lo que viene, deberían estar emocionados por ello, deberían estar terriblemente preocupados por ello, la mayoría de ustedes no lo están. O no, están interesados en sus actividades diarias. He estado gritando estas cosas y tronándolas frente a ustedes día tras día. La mayoría de ustedes siguen adelante, no prestan atención. Déjenme decirles algo, amigos míos, se quedarán sin excusa un día de estos, estas cosas están por venir, se les está advirtiendo. Y no les están haciendo caso. Su sangre será sobre su propia cabeza y no sobre la mía, se los digo. Bien, ahora vamos a repasar algunas de las profecías. Específicamente, he repasado todas ellas en detalle y les he dado un resumen.
Pero ahora hemos estado repasando este libro de Jeremías, sin tomar cada palabra, pero sí repasando muchas de las partes más importantes. Ahora lleguemos al capítulo 23 de Jeremías. Creo que la última vez que estuvimos aquí, estábamos cerca del capítulo 16, no, el capítulo 17. Ahora llegamos al 23, hay algo aquí que quiero que capten al repasar las profecías de Jeremías, una de las grandes profecías. Amigos míos, cuando leen sobre estas cosas en las profecías, todo lo que pertenece a nuestro tiempo, que sucederá según la profecía, en los próximos 10, 15 o 20 años, sucederá, pueden estar absolutamente seguros de ello. Cuando Dios Todopoderoso dijo a través de Ezequiel que la antigua Tiro sería atacada por Nabucodonosor y destruida, más tarde, otras naciones atacarían la tierra, los bosques, las grandes vigas de sus edificios y las piedras, todo sería derribado de sus muros y arrojado al mar Mediterráneo. Eso ocurrió 2 siglos y medio después, sí, pero ocurrió. Alejandro Magno descendió e hizo eso. La Biblia es la revelación de Dios Todopoderoso al hombre. Está inspirada, divinamente inspirada por Dios Todopoderoso, y cada palabra de esa Biblia es verdad absoluta del Dios sobrenatural, quien tiene más conocimiento que todos los científicos, que todos los supuestos peces gordos, la intelectualidad y la gente que se enorgullece de su insignificante intelecto humano, que todos los que han vivido en esta tierra juntos. Es una revelación de Dios. Y encontrarán pruebas, si las quieren, de que este libro está inspirado y de que estas profecías son absolutamente ciertas. ¿Has comprobado alguna vez si la Biblia es inspirada? Imagina que un amigo tuyo, escéptico y no del todo convencido, se acerca y te dice, ¿crees que la Biblia es realmente inspirada? Supongamos que eres de los que dicen, sí, lo creo. Quizás no lo creas del todo, quizás seas tú el que duda. ¿Podrías comprobarlo? Si te dijeran, no, no lo creo. Como sabes, la mayoría de los estudiosos actuales, la mayoría de los científicos, las personas con mayor nivel educativo, parecen pensar que la Biblia es simplemente la escritura, los escritos literarios, los escritos religiosos de una antigua y pequeña raza de judíos ignorantes, como todo el mundo en aquel entonces, que andaban a tientas en la oscuridad y simplemente intentaban encontrar algún concepto de Dios. No sabían si existía o no, pero son solo escritos humanos. Sabes, eso es lo que la mayoría de la gente supuestamente culta cree hoy en día, en su ignorancia, no distinguen. ¿Podrías demostrar lo contrario? ¿Podrías demostrarle al escéptico que la Biblia es inspirada, que existe un Dios sobrenatural? Bueno, quizás seas tú el que duda, quizás lo dudes, quizás no estés convencido. ¿Estarías dispuesto a ver la prueba? Ven a mí y pregúntame si puedo demostrarlo, y te diré, sí, Señor, puedo demostrarlo. Un ateo vino a mí una vez y me iba a burlar, iba a demostrar que la evolución era cierta burlándose de mí. Cuando terminamos, admitió que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Admitió que Dios existe. Dijo que no iba a adorar a ese Dios si yo le hacía admitir que Dios existe. Bueno, le dije que no intentaría hacer tal cosa. Eso le dio a Dios toda la libertad del libre albedrío, es cosa suya lo que haga al respecto. Puede entregarse a Dios Todopoderoso y someterse a su protección, su gobierno, y disfrutar de todos los beneficios y heredar la vida eterna, o puede rechazarla y sufrir las consecuencias, depende de él si quiere sufrir, como muchos quieren, y lo desean a duras penas. Ese es su derecho y privilegio. Permítanme decirles que, digan lo que diga esta palabra, es Dios hablando, es el Dios Todopoderoso hablando. Ahora bien, esto es lo que dice en Jeremías 23, es mejor que escuchen, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi prado, dice el Eterno. Jeremías 23, versículo 1. Esto no es solo un escrito histórico, es una profecía. Es una profecía para nuestro tiempo actual, pertenece al tiempo en que vivimos. Pastores se refiere a los ministros, pastores, predicadores de las iglesias que se declaran cristianas, de quienes profesan el cristianismo, de las ovejas de Dios, o al menos lo profesan, que dispersan las ovejas de mi prado. Ese es el rebaño cristiano, no las ovejas del prado de Baal. No son las ovejas de los musulmanes, bueno, creo que los musulmanes incluso creen en Dios. Creen en Mahoma, supongo, en lugar de en Cristo, pero, sin embargo, me refiero a budistas o algo por el estilo. No, estos son los que dispersan las ovejas del prado de Cristo, del prado de Dios. Ay de los pastores que destruyen y dispersan. Jeremías 23,
versículo 1. En otras palabras, las ovejas, así las llamó Cristo, y en el lenguaje bíblico, eso se refiere simplemente a los miembros de la iglesia si se convierten, es decir, al pueblo cristiano, cuyos corazones son rectos y que realmente buscan la religión de Dios, y se someten a la verdad de Dios. Y dice que sus pastores los han engañado. Amigos míos, esa es una acusación grave, y sin embargo, está en toda la Biblia. ¿Leyeron alguna vez Ezequiel 34, versículo 2? Está en Isaías, aquí está en Jeremías 23 y en otros lugares de Jeremías 14, versículo 14. Jesús dijo que surgirían muchos falsos profetas, dijo que vendrían en mi nombre, vendrían como ministros cristianos usando el nombre de Cristo, usando el nombre de cristianos. Dirán, soy cristiano. Dirán, soy ministro de Jesucristo, pero vendrán engañando a la gente. Marcos 13, versículo 6. Lo leen en los escritos del apóstol Pablo. ¿Leyeron alguna vez 2 Corintios, el capítulo 11? Y allí dice que se hacen pasar por ministros de Cristo, fingen ser ministros de justicia, pero en realidad son siervos del diablo, y muchos de ellos están engañados y no lo saben. Segunda de Corintios 11, versículos 13 al 15. En Judas encontrarán que han convertido la gracia en libertinaje. En otras palabras, dicen que la gracia significa que hoy puedes hacer lo que quieras. Judas 5, versículo 4. Amigos, esa es la enseñanza popular hoy en día, todo eso ha sucedido. El Nuevo Testamento dice en los escritos del apóstol Pablo, inspirados por Dios Todopoderoso, que llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, apartarán sus oídos de la verdad. Se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4, versículos 3 y 4 parafraseado, que se amontonarán maestros, es decir, pastores del rebaño, y dirán aquí, no te pagaremos tu salario si no predicas cosas suaves, y predicas lo que queremos. Bueno, Isaías dijo, predicad cosas suaves y melosas que engañan, Isaías 30, versículo 10. Parafraseado. La gente no quiere oír la ley del Eterno. Versículo 11. Amigos míos, si los ministros no entienden, ¿cómo podrán entenderlo nuestros estadistas y grandes líderes mundiales, los reyes, los presidentes, los primeros ministros y los hombres a la cabeza de los gobiernos del mundo? ¿Cómo pueden entender y cómo pueden traernos la paz mundial? Nunca podrán traernos nada más que la guerra porque no conocen otro camino que el que conduce a la guerra. El camino de la ley de Dios es el único que conduce a la paz. Si todas las naciones del mundo creyeran en los 10 mandamientos, los siguieran y obedecieran realmente, nunca habría otra guerra. Continuemos con el segundo versículo, Jeremías 23. Por tanto, así dice el Dios, eterno, de Israel contra los pastores que apacientan a mi pueblo, se refiere a los predicadores de hoy. Y se refiere a la actualidad, a los Estados Unidos de América, Canadá, Inglaterra y el noroeste de Europa, nuestras naciones democráticas. Esto es lo que dice, habéis dispersado mis ovejas y las habéis echado lejos, Jeremías 23, versículo 2. ¿Estamos dispersos? ¿Cuántos cientos de denominaciones tenemos hoy, todas dispersas, todas divididas? La gente no sabe por qué. ¿Sabe el metodista promedio de hoy por qué es metodista y por qué no es bautista, presbiteriano, congregacionalista o algo más? No, no lo saben. Ni siquiera saben por qué pertenecen a donde pertenecen. Y, sin embargo, lo que los divide es la diferencia de doctrina, y la mayoría de los miembros ni siquiera saben qué es. Pero los ministros sí lo saben, ellos son quienes los han dividido, eso dice. Y los han expulsado sin haberlos visitado, he aquí, yo castigaré la maldad de sus obras, dice el Eterno. Jeremías 23, versículo 2. Escuchen, ministros que me escuchan, hablo con la autoridad de Jesucristo y esto les va a caer encima. ¿Por qué no advierten a la gente sobre estas cosas en lugar de levantarse débilmente e intentar negar la verdad? Dirán, como dice incluso aquí, en el versículo 17, dicen al pueblo que me desprecia, que desprecia al Eterno porque cree que Dios no fue justo al darnos su ley, el Eterno ha dicho, tendrán paz, y dicen a todo el que anda tras la imaginación de su propio corazón. Jeremías 23, versículo 17, es decir, según la conciencia. Hoy enseñan que el pecado es la transgresión de la propia conciencia, camina según la imaginación de tu corazón, te dicen que estás bien. Sabes,
Lo que intento decirte es que cuando violas la ley de Dios, sin importar lo que diga tu conciencia, eres pecador y atraerás la ira de esa ley sobre ti. La ley es amor, pero cuando la quebrantas, trae ira sobre ti. Ahora bien, le dicen a todo aquel que piensa que no está bajo la ley, sino bajo la gracia y todo eso, y no sabe lo que eso significa, porque en realidad, si realmente eres de Cristo, si tienes el Espíritu de Dios, que cumple la ley de Dios, si andas así, no estás bajo la ley, estás bajo la gracia, pero muy poca gente sabe lo que eso significa. Ahora dicen que tendrán paz todos los que andan según la imaginación de su propio corazón o según su propia conciencia, ningún mal les sobrevendrá. Les digo que el mal les sobrevendrá, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, están hablando una visión de su propio corazón, no de la boca del Eterno. Jeremías 23, versículo 16, última parte, dice el versículo 16. Mejor lean esto, mejor despierten, amigos míos, mejor presten atención, porque esto es cierto y no queda mucho tiempo. Estamos en los días más peligrosos de toda la historia de la Tierra, el hecho mismo de que estemos en una época de prosperidad. Que estemos en una época de solo guerra fría y lo que creemos que es paz, significa que estamos en el momento de mayor peligro, porque los está adormeciendo. No te das cuenta de lo que se esconde, no te das cuenta de lo que acecha a la vuelta de la esquina y no lo ves todavía, y te caerá encima, sobre tu cabeza culpable, antes de que te des cuenta. Ahora bien, Cristo habla y dice que realmente requerirá la sangre del rebaño, a la cabeza de estos ministros que los han guiado, o mejor dicho, los han engañado. Yo castigaré la maldad de vuestras obras, dice el Eterno. Y reuniré al remanente de mi rebaño. Remanente es la última generación de su rebaño. Ya saben que el profeta Daniel habla de cuando hayan logrado dispersar el poder del pueblo santo. Daniel 12, versículo 7, se profetiza que el pueblo de Dios sería dispersado en estos últimos días. Y Dios dice, reuniré al remanente de mi rebaño de todos los países a donde los he arrojado, y los traeré de vuelta a sus rebaños, y serán fecundos y se multiplicarán. Jeremías 23, versículos 2 y 3. Aquí nuevamente habla de lo que sucederá en la segunda venida de Cristo. Reuniré al remanente. Este es aquel que más tarde nació de la Virgen María y se convirtió en el Mesías, Jesucristo. Él vendrá a esta tierra de nuevo y cuando venga, reunirá al rebaño, al remanente, la última generación. Y descubrirán que están en tierras enemigas y en esclavitud, y eso es lo que les sucederá a quienes profesan ser cristianos y su corazón es recto. Serán llevados al cautiverio, serán torturados, excepto que, si están atentos, deben comprender las profecías y leer las noticias. Deberías suscribirte a al menos una de estas revistas de noticias. Debes mantenerte al día, pero puedes estar al tanto de lo que sucede, puedes estar al tanto de las profecías que se están publicando si recibes la revista La Pura Verdad que enviamos, y es gratuita. No hay costo de suscripción y con gusto te añadiré a la lista de correo. Si no te unes voluntariamente como colaborador, nunca te pediremos dinero, a menos que lo desees, nunca te lo pediremos. Ahora bien, Dios dice que, bueno, en realidad es Cristo quien habla aquí antes de convertirse en Cristo. Y dice, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se desmayarán, ni les faltará nada, dice el Eterno, Jeremías 23, versículo 4. Él pondrá pastores sobre ellas aquí mismo en esta tierra después de la segunda venida de Cristo, y conocerán la verdad. Leen esto en Isaías 11, versículo 9. La tierra entonces, en ese momento, dice el versículo 6, cuando todos los animales salvajes sean domesticados, y el versículo 7, dice aquí, la tierra, versículo 9, será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar, Isaías 11, versículo 9. Cristo estará allí como estandarte para el pueblo, como Salvador para salvarlos, y a ese estandarte, o a Cristo, acudirán los gentiles, y Él extenderá su mano por segunda vez para recuperar el remanente de su pueblo, Israel y Judá, referencia a los versículos 10 y 11 de Isaías 11. Lean ahora el capítulo 11 de Romanos, y veamos, alrededor del versículo 25, que Israel está cegado temporalmente hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y entonces todo Israel será salvo, como está escrito. El libertador vendrá a Sión, Romanos 11, versículos 25 y 26 parafraseado. Ese es Cristo, viene a liberar a su pueblo. Viene de nuevo a esta tierra.
Y todo Israel será salvo y él quitará de ellos la impiedad. Entonces, dice, pondré pastores. ¿Saben quiénes son? Jesucristo dijo que si realmente nos entregamos a Dios, si hemos venido a Dios por medio de Él y somos realmente cristianos, si vencemos, si crecemos en gracia y en conocimiento, nos sentaremos con Él en su trono. Él nos dará poder sobre las naciones. Seremos reyes y sacerdotes, y veremos que la tierra está llena del conocimiento de Dios. Referencias a Mateo 25, versículo 31, Apocalipsis 3, versículo 21, Apocalipsis 1, versículo 6, seremos los pastores que alimentarán los rebaños. No desmayaremos y ellos no desfallecerán, y tampoco les faltará, dice el Eterno. Jeremías 23, versículo 4 parafraseado. Bueno, Él dice que pondrá pastores sobre estas personas y las alimentará con la ley de Dios que algunas personas piensan que es tan terrible hoy. Aprenderán que Dios es amor y no un Dios severo, y que la ley es amor y no algo terrible y aterrador, no contraria a nuestros intereses, sino a la ley que nos traería paz, la ley que requiere el amor de Dios en nuestro corazón para cumplirse. Solo las personas convertidas pueden guardar esa ley, las personas de mente carnal no. Por eso, la mente carnal es enemistad contra Dios, o sea, hostil hacia Dios, y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, Romanos 8, versículo 7. Cuando escuchas a la gente predicar contra la ley de Dios, sabes que existe una mente carnal, una mente muy carnal que no se sujeta a la ley de Dios, no puede abrirse a ella, y no puede comprenderla, que es el camino a la paz. Bien, ahora el versículo 5, he aquí que vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David un renuevo justo, o retoño, que significa una rama o un retoño de un árbol, comparando aquí a Israel con un árbol y Cristo es el renuevo, y reinará un rey que prosperará, ese renuevo entonces se convierte en rey, y Cristo regresa a esta tierra. Los cielos lo han recibido hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Y viene a restaurar qué? A restaurar la ley de Dios, el gobierno de Dios y el camino de la paz para la humanidad. Cuando tengamos paz en la tierra, buena voluntad hacia los hombres y también con los hombres de buena voluntad, y reinará un rey que prosperará, y hará juicio y justicia en la tierra, Jeremías 23. Versículo 5. Amigos míos, hay una terrible falta de justicia ahora. Entonces tendremos verdadera justicia. En sus días, escuchen, Judá será salvo, Judá se refiere al pueblo judío, e Israel no se refiere al pueblo judío, esa es una nación completamente diferente, se refiere al pueblo estadounidense, al británico, al canadiense, al australiano, al sudafricano, al holandés, al danés, al noruego, al sueco, al suizo y a todos esos pueblos. Y habitarán seguros, y este es el nombre con el que se le llamará, es decir, Dios, o mejor dicho, Cristo, Él es Dios el Señor, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice el Eterno, en que no dirán más, vive el Eterno, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive el Eterno, que sacó y guió a la descendencia de la casa de Israel del país del norte y de todos los países a donde los había arrojado, y habitarán en su propia tierra. Jeremías 23, versículos del 6 al 8. No leímos eso aquí, sí, hace apenas un día, en el capítulo 16, versículo 14, por tanto, he aquí que vienen días, dice el Eterno, en que no se dirá más. Vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de las tierras a donde los había arrojado, y los traeré de vuelta a su tierra que di a sus padres, Jeremías 16, versículos 14 y 15. Ahora bien, el regreso del movimiento sionista del pueblo judío a Palestina no es el cumplimiento de esa profecía. Esa es una profecía, y les he leído las otras profecías relacionadas, en la que Israel y Judá irán juntos, y es solo una parte de Judá la que va ahora. No van llorando y diciendo, versículo encontremos el camino de regreso a nuestro Dios. No, van allí por ventaja nacional, no por arrepentimiento. Vive el Eterno, que crió y guió a la descendencia de la casa de Israel, y la casa de Israel son los pueblos de América y Gran Bretaña, amigos míos, no el pueblo judío, son la casa de Judá, del norte y de todos los países a donde los había expulsado, y habitarán en su propia tierra. Jeremías 23, versículo 8. Ahora bien, hay una dualidad en todas las profecías. Nuestro pueblo fue expulsado, amigos míos, 130 años antes de que Jeremías escribiera esto,
lo escribió alrededor del 580 al 600 A.C. Pero alrededor del 720 A.C. nuestros antepasados fueron expulsados de Palestina. Y una vez más serán expulsados de la tierra que Dios nos ha dado, ahora en otro cautiverio, y de ese cautiverio, esta vez en Babilonia, en la Babilonia moderna, no fuera de Egipto, ellos van a ser llevados de regreso. Bien, pasemos ahora al versículo 16, así dice el Eterno de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen vanos, hablan una visión de su propio corazón, y no de la boca del Eterno. Dicen aún a los que me desprecian, el Eterno ha dicho, tendréis paz, Dios no dice eso, amigos míos, Dios dice que no vamos a tener paz, Dios dice que nos encaminamos hacia la guerra, sí, dicen, a los que me desprecian, ese es Dios, y la gente desprecia a Dios si no quiere obedecerle y guardar sus mandamientos, aunque, canten alabanzas a Cristo, y confiesen a Cristo, y digan, soy salvo y yo, el Señor, soy mi Salvador. No creo que digan con frecuencia que Él es su pastor porque en realidad no lo siguen, no, siguen su propia conciencia. Bueno, ¿qué dice Dios al respecto? Los predicadores dicen, tendrás paz, y a todo aquel que anda según la imaginación de su propio corazón, es decir, tu conciencia, el camino que te guía, le dicen, no te sobrevendrá ningún mal, Jeremías 23, versículos 16 y 17. En otras palabras, mientras no hagas nada que hiera tu conciencia, estás bien. ¿No es eso lo que has oído? La Biblia dice que tu conciencia no es guía, hay camino que al hombre le parece derecho, que no le hará daño a tu conciencia, pero su fin es camino de muerte, Proverbios 16, versículo 25. Así lo dice Dios. Pues ahí está, y Dios atribuye todo a los falsos ministros, y ciertamente hay muchos miles de ellos hoy en día, no pocos. Jesús dijo que surgirían muchos falsos profetas que vendrían en mi nombre, diciendo que yo, eso significa que Jesús es el Cristo, no que sean el Cristo, sino que vienen en el nombre de Cristo engañando a la gente. Y todo este mundo occidental está ebrio del vino falso que ha emanado de esta Babilonia femenina moderna, y eso significa una Babilonia religiosa.